Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Mi querida esposa y yo le agradecemos de corazón por usted tomar su tiempo y estar con nosotros juntamente con su familia. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Ese mensaje se llama Pablo y su preparación. Muy importante para servirnos al Señor, prepararnos teológicamente y espiritualmente. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Pablo estaba hablando, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es fascinante estudiar, pesquisar, escribir sobre la vida de este gran hombre de Dios, Pablo, que en griego es Paulus, en latín Paulus, que significa pequeño. En griego Paulus con O y en latín Paulus con U, significa pequeño. Yo escribí un libro llamado Pablo, su vida y amado ministerio. Un libro tremendo que ha sido usado en escuelas, en seminarios, en institutos bíblicos, en escuelas de preparación de ministros. Fue el libro más exitoso en la América Latina, en el mundo de habla hispana, cuando fue lanzado. Es un libro extraordinario. Pablo, su vida, llamado y ministerio. Importante escribir sobre la vida de este hombre. Se le llamó el apóstol a los gentiles, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dijo Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 13. También se le llamó Saulo, en hebreo pedido, en honor al primer rey de Israel, Saúl. Es probable que llevara ambos nombres desde la niñez, o sea, Paulos con O en griego y Paulus con U en latín. De las referencias bíblicas en cuanto a la conducta de Pablo antes de su conversión, sabemos que era Saulo, nacido en Tarso, en la región de Sicilia. Se educó bajo Gamaliel, era miembro del Sanedrín, y que más tarde Pablo se volvió perseguidor en la iglesia. Acabamos de leer Gálatas 1, 13 y 14, donde dice la palabra conducta, en el griego es agoge, de ago, que es conducir. La Biblia dice que la conducta de Pablo en el judaísmo era irreprochable, íntegra, lo cual denota la enseñanza en sí, conducir. Luego, en sentido figurado, significa instrucción, significa disciplina. De modo que se trata de la vida vivida, una manera o curso de vida, conducta, como en 2 Timoteo 3, 10, que se refiere a la conducta y la instrucción. En ese versículo se usa la palabra griega anastrofe, que literalmente significa volverse atrás y traduce como conducta o manera de vivir. Tenemos que tener una conducta, una integridad, una manera de vivir irreprochable como cristianos y ministros delante de los demás hermanos e iglesias y delante del mundo también. Por lo tanto, la conducta de Pablo antes de su encuentro con Cristo era la de perseguidor de los cristianos. Sin embargo, desde sus primeros días, de los que tenemos un registro del propio Pablo, ese desplegó cualidades excepcionales de liderazgo. Siempre fue un hombre de una capacidad impresionante, de una entrega increíble en todo lo que él hacía. Por eso muchos lo señalan como el cristiano más exitoso de la historia. Tenía una lógica de pensamiento increíble, una devoción y una entrega para el Señor inigualable. Y en sus escritos una teología profunda, al mismo tiempo sencilla, para que todos pudiéramos entender, llamado el gran apóstol Pablo. Además, por lo que se logró, se considera que su carrera es la más prestigiosa de la historia del cristianismo en su influencia a nivel mundial, excepto de Jesucristo, por supuesto. Los teólogos han dicho que Pablo poseyó en realidad todos los dones del Espíritu Santo y los ejerció con una manera única, habilidosa. Tal era su preparación, que si hoy en día hiciéramos un paralelo suyo, diríamos que su capacidad sería idónea para hablar en una graduación de cualquier escuela alrededor del mundo, así como para hablar con presidentes, primer ministros, jefes de estados, reyes, príncipes, científicos, con cualquier persona en cualquier nivel y esfera, en cualquier nación alrededor del mundo. En la actualidad sería su erudición como hablar en inglés o el mandarín o el chino, francés, italiano, griego,
alemán, hebreo, español, portugués o cualquier otro idioma. Era un hombre extremadamente preparado. Por eso es muy importante la preparación, muy importante usted leer, usted estudiar, muy importante. Además, sería capaz de opinar al respecto de Confucio, Buda o India, así como exponer sus ideas en las universidades de Oxford, Inglaterra o Harvard aquí en Estados Unidos. Incluso también podría hablar en la Casa Blanca o en el Kremlin de Moscú o debatir con sus oponentes en el gobierno de Inglaterra en el Parlamento británico. Asimismo, tendría la habilidad de hablar en cualquier academia de ciencias y letras, a la vez de dialogar con cualquier trabajador o persona común y sencilla en la calle. Su carácter era excepcional. La Biblia destaca ese punto en Hechos 9:29. Y hablaba denodadamente, o sea, valientemente, con denuedo, con intrépido. Otra traducción nos dice valientemente, elegantemente, en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Disputaba, o sea, discutía, argumentaba, debatía. Era un hombre capaz de debatir sobre el Señor Jesucristo con cualquier persona, en cualquier nivel. Un hombre extremadamente preparado. Es muy importante que usted se prepare, muy importante que usted lea, que usted estudie, que usted averigüe. Jesús dijo bien claro en Juan 5:39, escudriñar la Escritura, es necesario escudriñar la Escritura. Está la oración, el ayuno, pero está la preparación académica también, la preparación intelectual, la preparación teológica. Muy importante. Usted tiene que prepararse, porque usted no puede hablar de algo que usted no sabe, usted solamente habla de algo que usted sabe. Entonces no podemos hablar de algo que no tenemos conocimiento. Es necesario cuando ministramos a gente en mucha necesidad profunda. Entonces necesitamos darles el alimento, el pan de vida. Semanalmente, cuando usted predica, alimento sólido, que tenga sustancia, que tenga el poder de Dios, pero tenga conocimiento. Porque la Biblia dice bien claro, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces es muy importante conocer, muy importante buscar, muy importante saber. Pablo podía discutir, debatir, argumentar, exponer, predicar, dialogar, enseñar, anunciar el Evangelio con cualquier persona en cualquier lugar. Extraordinario. No hay nada más increíble para nosotros los ministros escuchar un sermón de un pastor, un ministro, un evangelista, un misionero que esté preparado, un hombre de Dios que sabe lo que está hablando. Sabe lo que está hablando. Da gusto oír a un hombre o a una mujer de Dios que sabe lo que está hablando, sabe lo que está ministrando. En primer lugar, la ciudad de Pablo. Era Tarso, una ciudad con una riqueza extraordinaria, cultural y comercial. Pablo nació en la ciudad de Tarso, capital de Cilicia, la cual era provincia romana al sureste de Asia Menor. Esa ciudad estaba a la orilla del río Stibnio, que es navegable hasta la fecha de hoy, por lo que se convirtió en un centro del intercambio comercial que se extendía a muchos países a lo largo de las costas del Mediterráneo, así como los países centrales del Asia Menor. Por lo tanto, se transformó en una ciudad distinguida por la riqueza de sus habitantes y su riqueza intelectual también. Tarso poseía una gran universidad, de las tres más ilustres del Imperio Romano. Las otras dos estaban, una en Atenas, en Grecia, y la otra en Alejandría, en Egipto. Incluso su reputación era mayor que las de esas universidades, por la superaba eminencia intelectual. Así que Dios preparó a Pablo allí, en esta ciudad. Lo hizo nacer allí con una influencia grandísima de las culturas helenísticas, o sea, griegas, bajo lo que es una influencia de cultura increíble. Dios sabía dónde él tenía que nacer para ser preparado y después usarlo de una manera extraordinaria entre reyes, príncipes y gobernadores. Tarso tenía abundantes corderos de montaña, de larga lana, corderos que vivían en la montaña, que poseían una calidad de lana exclusiva, de la que se hacían famosas ropas cilicianas que se vendían en los mercados públicos. Pablo sentía mucho orgullo de su ciudad natal y la menciona en Hechos 21:39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia. Segundo lugar, datos importantes de la vida de Pablo. Las fuentes fundamentales que tenemos acerca de la vida y del pensamiento de Pablo proceden del libro de Hechos y de las 3 epístolas paulinas. En Hechos, Lucas no ofrece una biografía de Pablo, pero nos dejó mucha información biográfica de la que se hay en las cartas de Pablo. Además, mencionó varias veces en su primera sesión de su libro, y Lucas dedica por completo los últimos 16 capítulos a la vida de Pablo. Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos.
Del capítulo 9 al capítulo 28 son 20 capítulos que Lucas dedicó para escribir sobre Pablo. Pero los últimos 16 capítulos de Hechos dedica exclusivamente al ministerio de Pablo. Aunque también tenemos las 3 epístolas del Nuevo Testamento que se le atribuyeron al apóstol, quizá también escribiera varias cartas más, como de 1 Corintios 5:9, 2 Corintios 2:4 y Colosenses 4:16, donde Pablo menciona otras cartas, que muchos teólogos dicen que son otras cartas, además de las 13 que escribió, y que inclusive eruditos y estudiosos han dicho que escribió el libro de Hebreos. Uno dice que fue Apolos, otros Timoteo. Entonces, hay muchos puntos de vista diferentes. Muchos hablan que tal vez Pablo naciera más o menos en el mismo tiempo que Cristo. En cambio, la mayoría de los eruditos estima que nació en el año 2 a.C. Eso se basa en la especulación de que murió en el año 66 y que quizá Pablo tuviera unos 68 años en el momento cuando fue decapitado. Pablo fue producto de la civilización greco-romana y del judaísmo de sus padres, que tuvo gran influencia sobre su vida. Como dijimos, nació en la ciudad romana de Tarso, capital de Cilicia, y hasta en años posteriores se relacionaba con la ciudad típica de las ciudades romanas que heredaron la civilización helénica, o sea, griega, desde Alejandro el Grande hasta el inicio del Imperio Romano, y un notable centro de cultura. Debido a su procedencia, se llamaba Saulo de Tarso. Véanse Hechos capítulo 9, versículo 11, versículo 30 y también Hechos 11, 25. No sabemos cuánto tiempo ni hasta qué punto influyó ese ambiente en el joven Pablo, pero tuvo una gran influencia en una ciudad de mucha cultura, una ciudad de mucho conocimiento. Tercer lugar, la familia de Pablo, su familia y su influencia judía. Pablo procedía de una familia prestigiosa e influyente, porque sus miembros calificaban para los requerimientos como ciudadanos de Tarso. Sus padres eran de la tribu de Benjamín, nombraron a su hijo en memoria del rey Saúl. Como sus padres tenían la ciudadanía romana, añadieron el nombre en latín, Paulus, con U. Esa ciudadanía romana lo puso en la aristocracia de Tarso. Sobre su familia se sabe que hablaba griego, que le resultaba conocido el arameo, que hablaba arameo y griego, y hebreo, por supuesto. Su educación temprana fue en la casa o en alguna escuela conectada a la sinagoga, porque sus padres jamás permitirían que su hijo estudiara con los gentiles. A los 15 años de edad, Pablo hizo un viaje a Jerusalén, tal vez viviera algún tiempo con su hermana en Hechos 23:16, donde se habla de la hermana de Pablo y del sobrino de Pablo. Tal parece que algunos de sus familiares, sus parientes, abrazaron el cristianismo antes que Pablo, pues el saludo de la epístola que le escribieron a los romanos, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que fueron antes de mí en Cristo. O sea, Pablo entonces menciona a algunos de sus parientes que se habían convertido antes que él al cristianismo. En cuanto a su religión, su padre era un fariseo devoto y de seguro que su hijo pasó de forma meticulosa por todo el proceso ceremonial de la ley judaica. Dios lo preparó allí para hablar a Israel, para hablar a los líderes de Israel, para hablar al Sinedrín, para hablar lo que es en las sinagogas. Más tarde, mismo Pablo dijo que creció estrictamente en la tradición de sus padres, y en la epístola que escribió a los filipenses, comenta Filipenses 3, 4 y 6, diciéndoles: aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pablo fue un hombre extraordinario. Dios lo preparó de una manera extraordinaria. Así Dios está haciendo lo mismo con usted, preparando para usted servirle mejor, preparando espiritualmente en oración, ayuno, pero también intelectualmente, teológicamente, preparando a usted para usarle de una manera tremenda. Más que sus raíces farisaicas y romanas, en Pablo influyó el judaísmo. Tal y como vimos en ese pasaje anterior, aquí no solo da fe de la pureza de su linaje, sino también de su crianza en el conocimiento del Antiguo Testamento, en un hogar que hablaba arameo, hablaba griego y hablaba hebreo. Es más, su amor por su nación
y de su orgullo de ser judío se habla en Romanos 9, de 1 a 5, y también capítulo 10, versículo 1. Según la costumbre judía, aprendió también un oficio de la fabricación de tiendas que ejerció a lo largo de su ministerio para ayudarle en los gastos, de sufragar sus gastos de ministerio y de predicación. Está en Hechos 18:3, 1 Corintios 4:12, 9, 14, 15 y 1 Tesalonicenses 2:9. Sin embargo, el hecho de que sus padres fueron ciudadanos de Tarso indica que residió allí por algún tiempo y se identifica a la familia como una colonia judía permanente en ese lugar. Eso explica en parte la facilidad, dignidad y pasión de poeta que Pablo manifiesta en su manejo del idioma griego. Se nota en sus cartas. También puede explicar su familiaridad, aunque rudimentaria y popular, con el pensamiento de filosofía gentil. Muchos han notado en el apóstol la universalidad y el amor a la verdad y la investigación, que eran cualidades del griego. O sea, él heredó esos rasgos de investigar, de buscar, procurar, estudiar. Y cuando estaba listo, el Señor lo llamó al ministerio. No solo su procedencia de una ciudad grande y culta, sino también su ciudadanía romana era motivo de orgullo para Pablo. En Hechos 16:37 él dice: nosotros somos romanos y no es justo que vosotros nos metáis en la cárcel y nos azoten sin tener un juicio. También en 21:39, 22:25 de Hechos, esa última lo libró de la injusticia y le facilitó su entrada a la aristocracia del imperio. En efecto, Pablo desempeñó el papel de un caballero romano por su compostura entre los gobernadores, reyes, príncipes y por el respeto que le mostraron estos. Era un hombre extremadamente preparado, capaz, un hombre que pudiera hablar en cualquier lugar. Así el Señor quiere usar a usted, quiere usarle en cualquier lugar, en cualquier momento, sea con una escuela superior, sea con una persona en la calle, sea con personas preparadas en el avión. Muchas veces a mi lado yo he encontrado médicos, abogados, he hablado con primer ministros, he hablado con gente del gobierno de Arabia Saudita, de aquí de Estados Unidos, de otros lugares, y he presentado al Señor Jesús. Hay personas comunes que sientan a mi lado en el avión y hay personas preparadas, muy preparadas. Entonces, usted tiene que estar extremadamente preparado para hablar en cualquier momento, en cualquier nivel que el Señor le llame, para poder predicar la palabra de Dios. Mantenga siempre su humildad, mantenga siempre su lugar, su compostura, su conducta, su integridad, pero prepárese. Cuarto lugar, la preparación de Pablo, bajo el papel que Gamaliel hizo al entrenarle bajo la ley. Durante su crecimiento y aprendizaje, Pablo se vio expuesto a una serie de enseñanzas profundas, según la costumbre judía. Pablo debió ingresar en la casa de interpretación, entre comillas, que era donde iban a los muchachos a aprender de los rabinos, de los escribas, para tornarse lo que es un rabino más tarde. Su maestro fue Gamaliel, desde los 15 años de edad. Hombre piadoso, pacífico y franco, de quien recibió preparación teológica, con quien estudió a fondo el Antiguo Testamento. Estudió también el griego, el hebreo y todos los métodos exegéticos rabínicos, o sea, la interpretación de la Escritura del Antiguo Testamento. Hechos 22:3 lo confirma. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, Dios envió a Pablo a aprender bajo Gamaliel porque sabía que Pablo iba a hablar a los líderes de Israel. Entonces, usted tiene que estar preparado. Abraham Lincoln dijo una vez: voy a prepararme porque algún día mi oportunidad va a llegar y cuando ella llegar ya estaré preparado. Entonces, es muy importante usted poner esa palabra de Juan 14:26 en su corazón. Jesús dijo: el Espíritu Santo se recordará lo que yo he dicho. El Espíritu Santo solo puede recordar algo a usted si usted ha estudiado, si usted ha leído, si usted sabe. El Espíritu Santo y su mente no le puede recordar algo que usted no sabe, que usted no ha leído, que usted no ha vivido. Por ejemplo, ¿usted se recuerda del día de mañana? No. ¿Por qué? Porque usted no lo ha vivido todavía. Entonces, cuando usted lee, cuando usted estudia,
libros de teología, cuando usted busca ilustraciones, cuando usted hace sermones, cuando usted lee libros cristianos, cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo le recuerda a usted lo que usted leyó. Entonces es muy importante usted prepararse intelectualmente, teológicamente, para ministrar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 3, todos estamos familiarizados con el gran milagro que Pedro y Juan hicieron a la puerta del templo. Pedro dijo bien claro al hombre que estaba ahí: lo que yo tengo, yo doy. No tengo oro ni plata, no tengo dinero, pero lo que yo tengo, usted no puede dar lo que usted no tiene. Y puso sus manos y el paralítico se paró y el Señor lo sanó. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted solamente puede dar lo que usted tiene. Todo eso sentó las bases para que Pablo llegara a ser un futuro rabino fariseo como su mentor Gamaliel. Sin duda, uno de los grandes privilegios de Pablo fue el de aprender de ese doctor de la ley a quien llamaban la belleza de la ley. Gamaliel era de la escuela de Hillel, que poseía un punto de vista más moderado y amplio que el otro doctor de la ley llamado Shammai, quien era demasiado estricto y legalista. Siendo lo contrario de Shammai, a Gamaliel le interesaba la literatura griega y animaba a los judíos para que entablaran amistad con los extranjeros. Por eso Pablo conoció muchas otras culturas, literaturas, libros e idiomas. Por eso tiene que leer diversos libros, leer diversos temas para estar preparado, porque usted no sabe con quién usted va a hablar el día de mañana. Y hoy con la internet usted puede leer, usted puede buscar, usted puede prepararse. No hay excusa para que usted deje de dar un mensaje que tiene sustancia, que tenga poder de Dios, conocimiento cuando usted ministre en su iglesia o usted predique la palabra de Dios en cualquier lugar que Dios lo diga. Por eso es muy importante usted prepararse espiritualmente, pero también académicamente. Pablo sobrepasó a todos los demás estudiantes de su época. Así lo testifico cuando dije en Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba, o sea, era superior, mejor a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hoy sería lo mismo de un ministro preparado intelectualmente y espiritualmente. Según Timoteo 2:15 dice: procura presentarte a Dios con diligencia. Procura presentarte a Dios diligentemente, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, que traza, que conoce la palabra de la verdad. Entonces, muy importante usted conocer la palabra de la verdad. Usted saber lo que usted está hablando. Es muy importante. Muy importante. La Biblia dice, y repito, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces es muy importante usted leer, usted estudiar, usted conocer la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos nuestro instituto bíblico que está en la India, que entrenamos ministros, entrenamos pastores, entrenamos maestros, entrenamos misioneros, para ganar no solamente India, pero para ganar las naciones alrededor de India. Entonces es muy importante la preparación suya. Y hoy en día no hay excusas. Hay libros, hay CDs, hay DVDs, está en la internet. En el pasado no había nada de esto, pero hoy usted no tiene excusa de ser un sermón extraordinario para cambiar vidas en el poder de la palabra de Dios. Es evidente que tras todo esto se encontraba la mano de Dios que lo preparaba con todo este conocimiento para Pablo, para lo que sería su futuro en el ministerio. Como Dios le dijo a Ananías: ve y ora por él, en Hechos 9, porque ese me es escogido para hablar delante de reyes, príncipes y delante de Israel. Entonces Dios sabe el lugar donde usted nació, Dios conoce tu preparación y usted tiene que buscar, hacer tu parte, leer, estudiar, para que Dios le pueda usar el día de mañana. Vemos también que Gamaliel fue el que más tarde aconsejara moderación cuando la multitud quería apedrear a Pedro y los demás apóstoles al decir esas palabras sabias en Hechos 5, 34, 39. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo, mira las palabras sabias de Gamaliel: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer al respecto a esos hombres. Porque antes de esos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este reunió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y a todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos
decía mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si ese consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Palabras sabias de Gamaliel. Entonces, bajo esa sabiduría estudió Pablo. Entonces, es muy importante que usted tenga mentores, hombres y mujeres de Dios que puedan invertir en su vida. Yo tuve mentores, pastores que me instruyeron en los caminos del Señor. Entonces, es muy importante usted tener mentores, alguien que le conozca, le pueda discipular a usted y le pueda enseñar a usted a la medida que usted crece y usted camina con el Señor. Sin sombra de duda, Gamaliel influyó con toda su sabiduría y moderación para siempre en la vida de Pablo. Después de esa enseñanza de preparación bajo la enseñanza del mentor, Pablo regresó a su casa y estaba listo para empezar su propia vida y sus propias experiencias. No se sabe con exactitud cuándo Pablo se tornó con ira y celo contra la iglesia, ya que Gamaliel era un hombre tolerante, moderado. Lo que sí sabemos es que la tradición, la religión en la que creció Pablo, llenó de un compromiso. Ese compromiso era de hacer daño a la iglesia. Tenía un compromiso personal de arrestar y matar a los cristianos. Pero Dios usó lo que es su conocimiento, su intrepidez, su valentía, lo que él hacía en la iglesia, lo usó para su honra y para su gloria a favor de la iglesia. Su causa, aunque era la destrucción de los primeros cristianos, Dios lo usó para la edificación, consolación y exhortación de los cristianos al escribir las 13 cartas de su autoría. Y quinto lugar y último lugar, la elección de Pablo. La preparación de un hombre o una mujer de Dios empieza con la elección soberana y divina sobre esa persona. Así lo afirma la palabra de Dios en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces Dios escoge a una persona. Escoge a una persona, como Dios me escogió cuando yo nací. Cuando yo nací, el Señor me escogió. Muchos de ustedes ya saben mi testimonio. Yo nací y morí. Estuve en el hospital 3 meses. El Señor me resucitó para predicar la palabra de Dios. Ya di varias veces este testimonio. Está escrito en los libros que yo he escrito, en algunos de ellos, y está en DVD. El Señor me escogió para predicar su palabra. Entonces, pero yo tuve que hacer mi parte, tuve que prepararme, yo tuve que estudiar, ayunar, orar. Entonces es muy importante. Dios te escoge, pero usted tiene que poner su parte también. Está la parte de Dios, está la parte suya. Dios escoge, elige a alguien, pero después de nacer, el camino para la preparación de tal persona se torna largo, difícil, doloroso, a fin de fortalecer su carácter y su personalidad. Usted es llamado a predicar, y si usted es llamado a predicar la palabra de Dios, si usted es escogido, usted tiene que prepararse, usted tiene que buscar, usted tiene que instruirse, además de orar, ayunar, el poder de Dios. Usted tiene que tener sabiduría y conocer intelectualmente la palabra de Dios y también espiritualmente predicar con poder, con autoridad. Dios elige la persona y fortalece su carácter y su personalidad. Y Pablo no fue parte de los 12 apóstoles originales, pero el Señor lo escogió para predicar su palabra. Se tornó el gran apóstol Pablo. Era Saulo de Tarso. Sin embargo, el apóstol que llamó directamente el Señor tras su ascensión, Pablo, lo escogió, lo apartó para predicar y para escribir. Pablo sería un pilar clave en el proyecto de Dios para llevar el evangelio al mundo entero a través de sus escritos. Por lo tanto, aunque Judas lo sustituyó Matías, Pablo sería el que tendría una relevancia fundamental en la palabra de Dios y en el cristianismo. Eso se pone de manifiesto cuando Pablo experimentara una radical transformación en Hechos 9, en el camino de Damasco. De activo enemigo y perseguidor de la iglesia, con su celo de Dios y la ley, se tornó el más valeroso predicador de Cristo, pues en muchas ocasiones puso en riesgo su vida. Siempre estuvo dispuesto a convertir el mundo, y esto lo vemos en su legado que permanece tras 2000 años, al igual que en todo el Nuevo Testamento. El Señor sabía muy bien a quién escogía, como lo sabe hoy, así que usó a Pablo como el apóstol del conocimiento, muy importante, que quedó marcado por sus enseñanzas.
marcado. John Wesley decía a sus estudiantes, a sus ministros, lea la palabra o lean libros o salgan del ministerio. Entonces es muy importante, muy importante. El apóstol del conocimiento, educado en la más estricta cátedra de la Torá, en la escuela de Gamaliel, prestigioso maestro y doctor de la ley de Dios y de fe fariseo, la secta que creía en la resurrección dentro del judaísmo. Pablo mismo, él mismo dijo en 2 Timoteo 4:13, tráeme los libros que los dejé en Troas. Pablo mismo dijo en 1 Timoteo 4:13 a Timoteo, ocúpate de la lectura. Entonces es muy importante leer, muy importante estudiar, muy importante buscar la palabra de Dios. Muy importante. Pareciera, y es así, que el Señor lo hacía uso de todo ese conocimiento para su honra y para su gloria. Y así será con usted. Recuerde que Pablo vivió en las culturas griegas, o sea, helenísticas y griego-romanas, con diversas deidades y costumbres paganas, y él aprendió de esto para después predicar en contra de eso y presentar a Cristo como la respuesta al corazón del hombre que buscaba en los ídolos y las deidades romanas y griegas lo que es la vida eterna. Basta leer la palabra de Dios en Hechos 17, cuando él predicó a los atenienses en el Areópago, en Grecia. Yo estuve ahí en el año del 85, donde Pablo predicó a los epicúreos. Entonces Dios usa todo eso. Sería la enseñanza que él recibió, que él enseñaría a los judíos que creían en un vínculo para recibir a Cristo. Dios lo preparó a él para que él pudiera predicar la palabra de Dios en la misma línea del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo se tornó el apóstol del conocimiento, un hombre de Dios. Recuerde que Pablo presentó a Jesús a los gentiles, que no conocían ni la ley judía, ni tampoco lo que es el cristianismo, por supuesto. No conocía a Jesús los gentiles. Cuando hablaba a los judíos, Pablo decía, yo soy Saúl de Tarso, de Cilicia. Entonces sabía, cuando hablaba a los gentiles, como en Hechos 17, él decía, he visto sus ídolos en la ciudad de Atenas. Entonces Pablo empezaba en el punto de conocimiento. Si era judío, al que estaba hablando de los judíos, él decía que era fariseo. Que entonces empezaba para presentar a Jesús. Si hablaba a los gentiles, empezaba como en Hechos 17, con una sabiduría increíble. He visto una estatua, un ídolo que dice a un Dios desconocido. A ese Dios os anuncio. Pablo era un hombre extremadamente preparado. Extremadamente preparado. Entonces prepárese usted también. Dios lo preparó para usarlo de una manera extraordinaria para su honra y para su gloria. La palabra de Dios tiene un poder transformador y de significado espiritual. Por eso todo aquel que va a la palabra de Dios, el que lee, el que busca con los ojos del Espíritu, encuentra la vida espiritual y eterna. Ante todo eso es evidente que el mismo Dios preparó a Pablo para algo grandioso a medida que vivía una vida de oración y de comunión con él. Pablo fue un hombre que presentó la palabra a judíos y a gentiles. Judíos que no conocían a Cristo, los gentiles que conocían mucho menos la ley de los judíos y mucho menos a Cristo. Entonces Pablo presentó el Evangelio. Basta leer la Epístola de los Romanos, que es una cátedra en teología. Si usted entiende la Epístola de Romanos, usted lee varias veces, la estudia, es una cátedra para lo que es de enseñanza sobre la salvación, sobre la gracia, sobre la vida eterna, sobre Cristo, la resurrección, la Epístola de Romanos. Entonces es muy importante usted leer, muy importante usted buscar, escudriñar, lea libros de teología, sea exegética, dogmática, histórica, pastoral, contemporánea, las varias teologías que hay. Lea, prepárese en oración, ayuno, pero también intelectualmente. Vamos a orar. Y después vea, por favor, 5 minutos ese video que habla de las misiones, lo que estamos haciendo en las misiones alrededor del mundo, donde estamos sosteniendo 72 misioneros, más el Instituto Bíblico que está en la India. Vamos a orar y que el Señor pueda poner ese deseo en su corazón de prepararse, de leer, de estudiar la palabra de Dios para ir a usarte de una manera extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu pueblo, Señor, del mundo del habla hispana, tenga ese deseo de leer, de estudiar, de escudriñar tu palabra, de leer tu palabra, también libros cristianos, de leer
varios otros libros para tener un conocimiento amplio, para poder ministrar a cualquier tipo de personas que pueda encontrar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, gracias por su preparación. Y tú nos llamas a nosotros también prepararnos para servirte a ti. Te pido que bendiga a nuestros hermanos del mundo del habla hispana, supliendo sus necesidades físicas, espirituales y emocionales. Sabe sus familiares, sane sus enfermedades, suple sus necesidades financieras en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, Señor, por los sembradores que mes tras mes nos ayudan con las misiones de sostener los 72 misioneros. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por su cariño, gracias por su amabilidad, gracias por estar con nosotros. Oren por nosotros y estaremos orando por ustedes. Que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones.